Un buen día para todos. Vamos a tomar nota, dando gracias a Dios por estar reunidos hoy, aprendiendo un poco más. Otra gota en el vaso del conocimiento. Y vamos a nuestro libro del mes. Vamos en la página 233. Conclusión. En defensa del capitalismo. Durante la crisis actual, el capitalismo ha sido atacado con mucha vehemencia. Mucha gente cree que los capitalistas son avariciosos, corruptos y malévolos. Admito que muchos lo son. Sin embargo, si hacemos un análisis de lo que hacen los capitalistas legítimos, veremos que solo se benefician si logran hacer que nuestra vida sea mejor, si nos ahorran tiempo y dinero. Los hermanos Wright, por ejemplo, fueron los primeros en volar, pero después de eso, fue necesario que los capitalistas construyeran la industria aérea para que volar fuera seguro y accesible para las masas. En nuestros días, a mí me da mucho gusto pagar un boleto de avión, porque volar es más sencillo, rápido y cómodo que caminar, lo que todos tendríamos que hacer si los capitalistas no se hubieran involucrado en el asunto. Sucede lo mismo con mi teléfono celular. Con él puedo hacer negocios en cualquier parte del mundo, incluso cuando estoy de vacaciones. Me alegra pagar para poder usarlo porque hace que mi vida sea más sencilla y me permite ser más rico. La compañía General Electric, fundada por Thomas Edison, no solo hace que la vida sea mejor gracias a la electricidad, también la extiende con su tecnología médica. Yo pago con gusto los beneficios que los productos médicos de GE han entrado a mi vida. ¿Y qué haría sin mi computadora Apple? Tal vez jamás habría escrito Padre Rico, Padre Pobre, a no ser porque Steve Jobs construyó una computadora suficientemente sencilla para que la pudiera usar alguien tan rudimentario como yo. Esos cuantos dólares que pagué por mi computadora me hacen ganar millones al año. Y mi Ferrari, mi Bentley, el Ford y el Porsche serían inútiles si el gobierno no les cobrara impuestos a los conductores para construir y reparar caminos y carreteras. Creo que ya me estás entendiendo. Si bien es cierto que hay gente codiciosa, desvergonzada y floja que explota al sistema capitalista, te puedo decir que no son los verdaderos representantes de este sistema. Solo son pillos flojos y desvergonzados. La crisis financiera que vivimos es producto de la corrupción que existe en los más altos estratos del gobierno y las empresas. Al igual que el cáncer, la corrupción legalizada se va comiendo poco a poco la fibra moral del mundo. Los hombres y mujeres en el poder que anhelan tener un dominio mayor venden sus almas para glorificar su ego y destruyen la vida y la riqueza de la gente a la que se supone que tendrían que servir. Creo que hay demasiados políticos profesionales en los gobiernos del orbe, muchos servidores públicos que operan sin ninguna experiencia de negocios en la vida real, están a cargo de los grandes proyectos del mundo, los negocios del gobierno. Con razón el gobierno es tan corrupto. Por otra parte, aunque estoy seguro de que la corrupción e incompetencia de líderes políticos y de negocios han dañado la economía, también creo que una de las razones por las que estamos en esta crisis financiera es nuestro obsoleto sistema educativo. En Estados Unidos, entre más dinero invertimos en educación, más decadente se torna ese ámbito. Creo que uno de los mayores problemas del sistema educativo es que no se puede enfocar en el capitalismo legítimo. Por eso tenemos gobiernos corruptos dirigiendo al mundo. En los programas escolares hay un imperceptible plan socialista que transmite la noción de que los ricos son codiciosos.
En la teoría marxista, el proletariado es una clase de la sociedad capitalista que no posee medios de producción. Lo único que pueden hacer los proletarios es vender su mano de obra a cambio de un salario. Son trabajadores entrenados como los perros de Pablo para trabajar a cambio de dinero. Nuestro sistema educativo es el origen de este tipo de capitalismo, en el que hay cabida para la clase proletaria, la que gana un salario y sale de la escuela a buscar un empleo. Hay mucha gente que jamás podrá poseer algo de valor, que morirá sin tener nada, solo porque nuestras escuelas le tienen resentimiento a los ricos y aseguran que explotan a los trabajadores que ellas mismas producen. El empleo no es un activo, porque no puedes poseerlo, no se lo puedes heredar a tus hijos. El dinero tampoco lo es. El dinero en la actualidad solo es deuda y se evalúa con gran celeridad debido al incremento de la deuda pública. Tu casa no es un activo, lo eres tú, porque cada mes los propietarios hacen llegar cheques a los bancos, a la oficina de recaudación fiscal, a las compañías de seguros y a las empresas de servicios públicos. Tu plan de retiro no es un activo, porque los fondos que lo sostienen son pasivos. Tus ahorros para la jubilación son para los ricos que aprovechan tu dinero para comprar sus activos, activos de verdad. Los estudiantes que dejan la escuela y empiezan a buscar un empleo bien remunerado caen con gran facilidad en la telaraña del capitalismo, pero no necesariamente porque sea malo, sino porque el sistema educativo es un fracaso en lo relativo a preparar jóvenes para el mundo real. Los estudiantes que carecen de educación financiera terminan siendo entrenados para transformarse en víctimas del capitalismo. Y entonces la creencia escolar de que los ricos son avariciosos se convierte en una profecía que ellos mismos hacen realidad. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones, los capitalistas legítimos son gente generosa. Producen mucho y también reciben mucho a cambio. ¿No será que el sistema educativo es en realidad la verdadera fuente de codicia? Marx previó una guerra entre el proletariado y la burguesía, es decir, la clase capitalista. Creía que los trabajadores desean por naturaleza que sus salarios sean los más altos posibles, en tanto que la burguesía, los capitalistas, desean que sean lo más bajo posible. En este mundo de la nueva economía, el capitalista va ganando en la guerra de salarios bajos contra altos. Los capitalistas ganan, porque es muy sencillo mudar la producción a países con mano de obra más barata. Asimismo, la tecnología ayuda a reducir el número de trabajadores requeridos para que funcione un negocio. La producción se incrementa, los costos bajan y los capitalistas ganan. El mundo está cambiando con mucha rapidez, pero los sistemas educativos no. En las escuelas se sigue enseñando a la gente a ser proletaria, a terminar sus estudios y buscar un empleo bien remunerado. Y eso es un suicidio financiero. Siempre recuerda, el empleo no es un activo, tampoco lo son el dinero ni tu casa, los ahorros que los trabajadores depositan en sus planes de jubilación son solo una fuente de efectivo para los capitalistas de verdad. Cuando los mercados colapsan, como siempre sucede, los trabajadores son quienes salen perdiendo, mientras los capitalistas ganan. Recuerda que en la teoría marxista el proletariado forma parte de la sociedad capitalista y no tiene ningún control sobre los medios de producción. En la nueva economía en la que el dinero ya no es dinero, la clase trabajadora se esfuerza para nada, porque jamás llegará a poseer activos. Siendo el empleador, a veces tengo la oportunidad de entrevistar a gente que está buscando trabajo. Por desgracia, casi todo el mundo se enfoca en el salario y las prestaciones. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Cuántas horas se trabaja aquí? ¿En cuánto tiempo me pueden ascender? Nunca me han preguntado cuál es el objetivo de la compañía, qué tipo de problemas resuelve esta empresa, qué puedo aprender laborando aquí.
En lugar de formular preguntas con responsabilidad social, siempre les interesa más el dinero y las condiciones de trabajo. Esa es la estructura mental del proletariado. Este tipo de programación mental para la clase trabajadora empieza desde que los padres dicen a los hijos, debes ir a la escuela para conseguir un empleo bien remunerado. O estudia y conviértete en médico, abogado, diseñador de páginas web, porque si cuentas con una profesión, siempre tendrás algo que te amortigüe. Recuerda la regla número uno del padre rico. Los ricos no trabajan por dinero. La programación proletaria se inicia en el hogar. Los padres de la clase media desean que sus hijos se conviertan en gente bien preparada de la clase trabajadora, que al final del día siempre termina trabajando para los millonarios. Cuando un niño entra a la escuela, los maestros, que también pertenecen a la clase proletaria del capitalismo, la cual no tiene control sobre los medios de producción, le dan seguimiento a la programación. Si hace lo que te digo y saca buenas calificaciones, le vas a ganar a tus compañeros ese empleo bien remunerado. En cuanto el niño entra a la universidad y deja atrás a sus compañeros menos competentes, los profesores continúan impartiendo el dogma de la clase media. Si obtienes una maestría o un doctorado, tu currículum lucirá aún mejor. Entre más logros académicos acumules, mayores serán tus oportunidades de obtener ese empleo tan codiciado. Pavlov hacía que sus perros salivaran al tocar una campana. Nuestro sistema educativo toca la campana escolar que repica con la promesa de un empleo bien pagado. Lo único que se debe decir es empleo bien remunerado para que la gente se empiece a formar. Si alguien gana, es decir, si deja rezagados a los candidatos menos competentes y obtiene el empleo, para colmo, estará feliz de que le cobren impuestos directamente de su cheque de nómina para que el gobierno se lleve su tajada antes de que le entreguen el cheque. Luego, cuando el gobierno se aseguró de recibir su porción, el nuevo empleado acepta entregarle otra porción a la compañía de fondos mutualistas para invertir en su retiro, lo cual significa que quienes cobran en segundo lugar son los ricos. En Estados Unidos, si un empleado se niega a invertir en un plan de retiro armado con fondos mutualistas y respaldado por una compañía, el empleador no paga la parte proporcional al correspondiente. En otras palabras, si no le pagas a los banqueros de Wall Street, nosotros tampoco tenemos que pagarte a ti. Hay muchos empleados ingenuos que creen que la contribución proporcional proviene de su empleador. No se dan cuenta de que se hace a sí mismo con dinero de ellos para empezar. Si el empleado se niega a invertir a través de un plan de nómina, entonces sí estará ahorrando dinero. Así de grande es la influencia que tiene Wall Street sobre nuestro gobierno y las leyes laborales respaldadas por los sindicatos. Hablando de corrupción, en cuanto el nuevo trabajador tiene el empleo asegurado, comienza a ahorrar un poco de dinero para comprar la casa de sus sueños, porque sabe que su casa es un activo y la mayor inversión de su vida. Muy pocos se dan cuenta de que los verdaderos activos son la hipoteca y el propietario que la paga. Ahora, el nuevo miembro de la clase trabajadora transfiere su dinero a los bolsillos de la burguesía a través de los agentes de la clase capitalista, banqueros, agentes inmobiliarios, corredores de bolsa, planificadores financieros y políticos. Por otra parte, la burguesía se separa del mundo de la clase trabajadora gracias al sistema educativo. Dicho de otra forma, el sistema se utiliza como agente principal de los mal llamados ricos avariciosos, a quienes detestan los representantes del sector educativo. Por esta razón, no existe educación financiera legítima en las escuelas. Huye de la plantación. Mi padre pobre se hizo maestro porque era un producto del sistema de plantaciones de Hawái. Su padre, mi abuelo, llegó en un barco de Japón para trabajar en los campos de piña y caña de azúcar. Luego se casó con mi abuela, cuya familia había llegado una generación antes, en el siglo XIX. Los padres de mi abuela seguían trabajando en la plantación cuando ella se casó con mi abuelo.
Él en realidad no quería nada con la plantación, así que en cuanto se bajó del barco, abrió un negocio de fotografía. Claro, era empresario. Mi abuelo tuvo mucho éxito porque mientras la mayoría de los inmigrantes trabajaban por $1 al día y residían en una vivienda de la plantación, él logró adquirir una casa y un auto. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a invertir en la bolsa de valores y a comprar una propiedad frente a las playas de Maui, la isla donde vivió la familia de mi padre. La bolsa de valores se desplomó en 1929 y con eso dio inicio la Gran Depresión. El negocio de mi abuelo se vino abajo y un poco después perdió casa, auto y propiedad en la playa. Mi padre tenía 10 años cuando comenzó la depresión, por lo que esa época afectó en gran medida su visión de la vida. A él le parecía que los japoneses y los otros inmigrantes que trabajaban en las plantaciones de los ricos eran como esclavos. Y también veía a su padre, un hombre que a pesar de que había logrado escapar de la plantación, ahora estaba abatido por la caída de la bolsa y la depresión económica. Para él, la única manera segura de huir del esquema de plantaciones era mediante la educación. En lugar de ir a la escuela de medicina, decidió hacerse maestro porque tenía la creencia de que una buena educación ofrecería a los hijos de inmigrantes la posibilidad de escapar de la vida que conocían. Mi padre veía a la educación como una salida de la esclavitud que ejercían los ricos, un pasaje para huir del cautiverio. Después de decidirlo así, dedicó su vida a la educación. Se graduó en la Universidad de Hawái y poco después lo ascendieron a director de una escuela. Era el director más joven en aquella época. Tiene un empleo de tiempo completo y continuó estudiando hasta que obtuvo más títulos académicos. Luego lo eligieron para participar en programas avanzados de las universidades de Stanford, Northwestern y Chicago. Mi padre trabajó y se esforzó mucho para subir en el escalafón de la educación pública. Finalmente obtuvo el cargo de superintendente de educación del estado de Hawái. Mi padre nos decía con frecuencia, los ricos trajeron a los inmigrantes a Hawái para que trabajaran para ellos. En cuanto llegaron los trabajadores, los pusieron a vivir en las casas de la plantación y les dieron una cuenta de cargo en la tienda de la compañía. Cuando llegó el día de paga, los inmigrantes descubrieron que les habían deducido de su cheque la renta de la casa y los cargos efectuados en la tienda. Al finales del mes, los trabajadores no tenían prácticamente nada. Algunos incluso debían dinero porque habían hecho compras en la tienda por una cantidad mayor a la que recibían de sueldo. Muchos inmigrantes jamás obtuvieron un centavo. Trabajaban gratis. Luego terminaba su relato diciéndonos, por eso ustedes deben estudiar con ahínco para obtener un empleo fuera de la plantación. La familia inmediata de mi padre también valoraba mucho la educación. La mayoría de mis parientes tenían títulos académicos importantes. Muchos habían estudiado una maestría y algunos otros hasta doctorado. Yo soy uno de los únicos que no realizó estudios de posgrado. Irónicamente, muchos de esos familiares trabajaban para la plantación más grande que existe, el gobierno. Algunos de sus hijos con mayor preparación trabajaban para plantaciones modernas como Coca-Cola, United Airlines, Bank of America e IBM. Como verás, aunque estudiaron mucho, prácticamente ningún miembro de mi familia logró huir de la plantación. La producción del proletariado. Karl Marx definió al proletariado como una clase de la sociedad capitalista que no posee medios de producción. Lo único que los proletarios pueden vender es su mano de obra a cambio de un salario. Esto ocasiona nuestro sistema educativo. Las escuelas producen al proletariado, es decir, no le enseñan a la gente a ser capitalista. En la actualidad, la clase trabajadora desea empleos bien remunerados, pero los verdaderos capitalistas están mudando la producción de sus negocios y, por lo tanto, la operación completa a países en donde la mano de obra es más económica. Es el punto neurálgico de la crisis, porque ¿cómo puede recuperarse la economía
si los empleos son escasos y los salarios bajos? Debido a la carencia de educación financiera, hasta los trabajadores más preparados en el aspecto académico pierden lo que tienen, porque el sistema bancario desangra su riqueza. El sistema de inversiones exprime sus ahorros para el retiro y el fisco y la inflación desangran las ganancias de su trabajo. Y si acaso poseen acciones de una compañía, se trata de acciones ordinarias, o sea, acciones comunes para el hombre común. Como podrás ver, el sistema de plantación sigue vivo a pesar de que estamos en la era de la información. El sistema de plantación. En 2011 y los niños siguen yendo a la escuela, pero ahí no les enseñan nada acerca del dinero. Es 2011. Es 2011 y los jóvenes salen de la escuela buscando un empleo, ansiosos por casarse, comprar una casa y comenzar una familia. Es 2011 y la deuda pública está fuera de control. Los remates inmobiliarios están dejando sin casa a millones de propietarios. Es 2011 y a través de los impuestos nos roban nuestra riqueza para pagar la deuda que los ricos terminan aprovechando. Es 2011 y los jóvenes que llegan a encontrar empleo aceptan de buena cara que les deduzcan dinero de sus cheques de nómina antes de que siquiera se los entreguen. Es 2011 y los jóvenes aceptan felices que les roben dinero de su cheque porque tienen la ilusión de que están ahorrando para su retiro. Es 2011 y se está aprobando la legislación para que cuando mueras, el gobierno pueda despojarte de un porcentaje aún mayor de tu riqueza. Todo lo anterior es el resultado de apoyar un sistema educativo dirigido por gente de EIA, que entrena a los jóvenes para que pertenezcan a esos mismos cuadrantes. También es el resultado de que nuestros líderes políticos sean del cuadrante del empleado y el autoempleado y dirijan un sistema capitalista que en realidad es controlado por la gente de dueños de negocios e inversionistas. Esto es lo que sucede cuando los empleados y autoempleados no pueden distinguir la diferencia entre pasivos y activos. Por lo tanto, se pasan la vida trabajando para conseguir los primeros, creyendo que son los segundos. Estas personas van a la escuela para encontrar un empleo, pero no saben que el empleo no es un activo. Trabajan para conseguir dinero, pero no saben que el dinero ya tampoco es dinero real. Luego se compran una casa sin saber que esa propiedad no es un activo. Ahorran para su jubilación, pero no saben que las acciones y los fondos mutualistas no son verdaderos activos. Y cuando sus empleos son enviados a países con mano de obras más económica, su solución es volver a estudiar, que los entrenen para conseguir un nuevo trabajo. Por supuesto, también les recomiendan a sus hijos que hagan lo mismo. Proposición. Si en verdad deseamos que termine esta crisis financiera, entonces debe cambiar el sistema educativo. Debido a que el sindicato de maestros tiene a la educación absolutamente sometida, en lugar de cambiar el viejo sistema, sería más fácil comenzar un nuevo sistema que opere de manera simultánea al anterior. Mi propuesta es que comencemos un nuevo sistema educativo en el que se enseñe a los jóvenes a ser capitalistas. Los padres que quieren que sus hijos sean empresarios en lugar de empleados podrían elegir enviarlos al sistema educativo para capitalistas. También podemos crear una academia especial equivalente a West Point para el ejército, Annapolis para la marina, la Academia Especial para la Fuerza Aérea, New London para la Guardia Costera y Kings Point para la Marina Mercante. En ella se recibiría a los mejores y más inteligentes estudiantes del sistema educativo capitalista. Pero en lugar de tener un enfoque militar, en la academia se transmitiría el espíritu empresarial. Se llamaría Academia para Empresarios. Como solo los empresarios pueden crear fuentes de trabajo reales, esta academia ayudaría a resolver el creciente problema del desempleo. Para enseñar en la nueva academia, los instructores deberían ser empresarios de verdad,
preparados para enseñar bien y dispuestos a hacerlo de manera gratuita. Si en verdad son empresarios, tendrían tiempo suficiente y no necesitarían el dinero. En este ambiente de libre empresa genuina surgirían otras nuevas completas, cuya base sería la tecnología más innovadora. Los inversionistas estarían más que dispuestos a arriesgar su capital en proyectos que estuvieran desarrollados con inteligencia. Asimismo, muchos de nuestros problemas más urgentes como calentamiento global, contaminación, deforestación y hambruna también podrían resolverse en el nuevo ambiente de trabajo. En lugar de utilizar los fondos del gobierno para hacerlo, los empresarios encontrarían la manera de que esos desafíos se convirtieran en ganancias, porque eso es lo que hacen los verdaderos empresarios de cualquier forma. En la actualidad existen escuelas de derechos para abogados y de medicinas para médicos. ¿Por qué no iniciar un sistema escolar que estuviera dedicado al espíritu y técnicas empresariales y al capitalismo? En lugar de que los estudiantes salieran de la escuela buscando un empleo bien remunerado, se enfocarían en encontrar oportunidades para crear ese tipo de empleos. En lugar de que salieran con el deseo de ganar más a cambio de menos trabajo, encontrarían la manera de producir más para ganar mejor. La búsqueda de un empleo seguro o de un oficio permanente sería reemplazada por la misión de crear fuentes sostenibles de ingresos. Y en lugar de salir de la escuela creyendo que la gente tiene dinero, que tiene dinero es codiciosa, los estudiantes querrían acabar pronto para volverse ricos y generosos. Oh, vamos a entrar a, bueno, vayan colocando sus impresiones en el chat, por favor, para leerlo ahora. Recordemos que la comprensión compartida es una de las mejores formas de aprendizaje. La comprensión compartida es una de las mejores maneras de aprender. ¿Listo? Porque los puedo estar durmiendo con mi voz, pero si escriben en el chat, estarán sacando los aprendizajes para todos, ¿vale? Escribamos en el chat qué nos quedó del capítulo anterior, porque vamos a entrar a retorno sobre la inversión. ¿Listo? Al ROI, al famoso ROI. ¿Cómo recupero mi capital? ROI, retorno o reembolso extremo sobre inversión. Bueno, nos hablaron de la plantación y el sistema educativo. Ahora sobre ROI. Vamos a entrar a cuadrante derecho. La mayoría de los planificadores financieros, agentes de seguros, corredores de bolsa y algunos corredores inmobiliarios te dirán que puedes esperar recibir entre 8 y 12% de ROI, retorno sobre inversión al año. Sin embargo, ese pronóstico de ventas está hecho mirando al pasado, no al futuro. A los años 2000 a 2010 se les ha denominado la década perdida. El ROI de millones de inversionistas novatos de la bolsa de valores ha sido de 2% para algunos e incluso de 0% si se toma en cuenta la inflación. En el ámbito de bienes raíces, millones de personas lo perdieron todo. En algunos casos, mucho más, ya que terminaron bajo una montaña de deudas al tratar de salvar una propiedad que de todas maneras nunca fue de ellos. Algunos inversionistas profesionales también sufrieron pérdidas totales. Sin embargo, para algunos profesionales de la bolsa de valores y del ámbito inmobiliario, la década perdida fue la mejor década de sus vidas. Una de las ventajas extremas de la educación financiera es la posibilidad de obtener un ROI de tu dinero con un riesgo mucho menor y en muchos casos, con la ayuda de un contador, pagando cero impuestos. Por ejemplo, en este libro ya viste cómo con educación financiera los ricos ganan un reembolso o retorno mínimo en efectivo del 28% en el primer año garantizados por el gobierno de Estados Unidos. Significa que si posees $100,000 en una inversión, el gobierno te devolverá 28,000 en efectivo. Este dinero lo puedes usar o invertir en lo que tú desees. Yo por lo general invierto mis ahorros fiscales. Además de eso, si tienes éxito, la inversión te puede pagar dividendos cada mes. O sea,
ingresos por lo que se pagan muy bajas tasas de interés. Actualmente, cuando alguien me habla y me ofrece una inversión, si no me garantiza 28% de ROI en el primer año y en efectivo, siempre rechazo la propuesta. ¿Por qué habría de arriesgar mi dinero si puedo obtener reembolsos garantizados por el gobierno? El retorno o reembolso más bajo que consideraría sería de 28%. En muchas de mis inversiones, incluso 100 o 250% no es suficiente. Yo quiero reembolsos infinitos, extremos. Recuerdo que reembolso infinito significa que recupero toda mi inversión. Por ejemplo, si invierto $100,000, quiero que esos $100,000 vuelvan a mi bolsillo en 3 años o menos. Además, también quiero conservar el activo, tener un flujo de efectivo mensual y no solo eso, también quiero que el ingreso y el retorno de los $100,000 sean libres de impuestos. La cantidad de dólares no es relevante. Puede tratarse de una inversión de 10,000 o de 10 millones. La diferencia depende de la educación financiera. En términos sencillos, un retorno o reembolso infinito es una manera de imprimir tu propio dinero. Cada mes puedes recibir un cheque a cambio de nada. Es dinero gratis, como en el Banco de la Reserva Federal. Hace varios años, la banda de rock Dire Straits tuvo mucho éxito con la canción Money for Nothing, Chicks for Free, dinero a cambio de nada. Las chicas son gratis. Pues bien, yo no puedo garantizar que habrá chicas, pero dinero a cambio de nada, estoy seguro de que sí habrá. Si tienes una educación financiera sólida e inviertes con gente sagaz y honesta que trabaja dentro del marco legal y tiene educación financiera, podrás ganar dinero a cambio de nada. El dinero a cambio de nada es el ROI que recibes por haber invertido en tu educación financiera. Por otra parte, aunque nunca hay garantías en el ámbito del dinero, ten por seguro que una educación financiera legítima te puede asegurar el acceso a los reembolsos más altos posibles, a inversiones con el riesgo más bajo y a las tasas fiscales más bajas, incluso de cero en algunos casos, siempre y cuando inviertas en tu educación financiera en primer lugar. Suena demasiado bueno para ser verdad. Puedes estar seguro de que la mayoría de los planificadores financieros, corredores de bolsa y de bienes raíces y agentes de seguros te dirán, si suena demasiado bueno para ser verdad, entonces lo más probable es que sea un fraude. Quienes venden inversiones sienten que deben desalentar a la gente que desea involucrarse en proyectos que aseguran ser mejores que los de ellos. Por eso es que siempre te van a decir, lo que los demás ofrecen es riesgoso. Y claro, suena demasiado bueno para ser verdad, pero solo para gente sin educación financiera. Inversión para principiantes. Me causa mucha gracia que la gente piense que ahorrar dinero o entregárselo a un asesor financiero para que lo invierta en fondos mutualistas son decisiones inteligentes. Un entrenador de animales puede aleccionar a un mono para que ahorre dinero y lo invierta en un fondo mutualista porque es muy sencillo. El mono deja el dinero en el banco y el entrenador le da un plátano. Eso es un mono listo. Resulta todavía más sencillo entrenarlo para que invierta en fondos mutualistas porque solo debe permitir que le descuenten de nómina la inversión junto con los impuestos y el dinero para el fondo de retiro, dinero que jamás llegará a ver el pequeño mono. Tal vez ya comprendiste que si no se cuenta con educación financiera, realmente no hay gran diferencia entre un mono y la gente que está aleccionada para seguir consejos tradicionales. En nuestros días hay muchos humanos que no tienen dinero y sin embargo continúan depositando lo poco que ganan en el banco y permitiendo que les descuenten los fondos para el retiro de su cheque de nómina antes de verlo. Te reitero que para ahorrar dinero no se requiere educación financiera.
En la actualidad resulta una estupidez ahorrar, porque los bancos centrales imprimen billones de dólares. Ahorrar dinero es como invertir en Picassos originales que estás viendo salir de una imprenta. Me refiero a que se trata de una réplica de algo que no es legítimo. La mejor manera de ganarle a los bancos centrales es imprimir tu propio dinero real, algo que yo llevo haciendo de manera legal, honesta, moral y además con la bendición del gobierno. Tú también puedes hacerlo, pero primero debes invertir en tu educación financiera, porque representa la ventaja del ganador para obtener retorno sobre la inversión de manera infinita. En resumen, como mi padre rico solía decir, tu cerebro es tu mayor activo, pero también puede convertirse en el mayor pasivo. Escribí este libro para darte la ventaja del ganador, que consiste en convertir a tu cerebro en tu mayor activo. Si no logras hacerlo, no te preocupes. Puedes seguir siendo un mono. Como ya sabes, los monos no diferencian entre los plátanos y el mundo real. Para ellos, todo es la misma cosa. Wow, eso es heavy, muy confrontador. Veamos cómo estamos aquí de texto. Vamos a leer el epílogo de este capítulo y mañana entramos al cambio de tiempo. Los tiempos están cambiando. Epílogo. Detestaba la escuela, pero me encanta aprender. El propósito de la educación. Concentraditos que esto está muy chévere para terminar este capítulo de manera top. Pay attention. El propósito de la educación. El verdadero propósito de la educación es brindarle a una persona la capacidad de convertir la información en una entidad con significado, en conocimiento. El problema es que en la era de la información, aunque hay una avalancha de información, hace falta educación financiera. Si la gente carece de educación financiera, vive su vida como si fuera un perro de Pavlov, entrenada para hacer lo que le ordenan. En cuanto los jóvenes abandonan la escuela, comienzan a buscar un empleo y entregarle su dinero al gobierno, a los bancos y a la gente de Wall Street. ¿Qué puedo hacer? Hace algunos días visité la tienda de alimentos naturistas de mi vecindario. El empleado que trabajaba ahí es una fuente de conocimiento. Tiene una maestría en agricultura y experiencia de campo en esa área. Por desgracia, debido a una sequía de 3 años y a la carga de impuestos atrasados, perdió la granja de su familia. Luego encontró un empleo en esa tienda de alimentos naturistas especializada en cosechas orgánicas. Durante 20 años ha trabajado con ahínco administrándola. Mientras me estaba cobrando, me preguntó, ¿usted sabía que el Banco de la Reserva Federal no es una entidad del gobierno? Sí, le contesté asintiendo con la cabeza. ¿Y sabía que la Fed y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están imprimiendo billones de dólares de la nada? Volví a sentir. ¿Ya notó que el precio de los alimentos va en aumento aunque el gobierno asegura que no hay inflación? Sí, respondí. Ya vi que los ricos se están elevando. Entonces, ¿cómo puede decir el gobierno que no hay inflación? Yo mismo ya me he preguntado eso antes. Mientras colocaba los alimentos en la bolsa, en bolsas, me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Estamos en problemas? Algunas personas lo están, le contesté. Yo no tengo nada, me dijo. Solo unos cuantos dólares ahorrados. Toda la vida he rentado porque mis antecedentes de crédito son muy malos. Además, mi plan de jubilación se echó a perder con la caída de la bolsa. Así que retiré mi capital antes de lo estipulado y me penalizaron por ello. Sacudí la cabeza en silencio. ¿Qué puedo hacer? ¿Es demasiado tarde para comenzar de nuevo? ¿Estoy demasiado viejo? ¿Qué edad tiene? 52 años. Tiene usted tiempo suficiente. El coronel Sanders comenzó Kentucky Fried Chicken a los 66. ¿Tuvo que empezar de cero a esa edad? Sí, porque quebró cuando construyeron una nueva autopista junto a la única tienda de pollo frito que tenía. Cuando vio a cuánto ascendía su cheque de seguridad social,
Supo que estaba en aprietos. Así que empacó sus cosas y comenzó a ofrecer los derechos de su receta secreta a varios restaurantes en todo Estados Unidos. Lo rechazaron más de 1000 veces antes de encontrar a alguien que finalmente decidió comprarlos. Eso le permitió comenzar su operación de franquicias. Hoy en día hay Kentucky Fried Chicken en todo el mundo, KFC. El coronel volvió rica a mucha gente. El de los alimentos orgánicos es un negocio en ciernes, o sea, que está apenas comenzando. El de los alimentos orgánicos es un negocio en ciernes. ¿Usted cree que yo podría hacer lo mismo? Podría. ¿Cree que deba volver a la universidad? La educación es importante, le señalé, pero creo que tal vez debería buscar la enseñanza de otro tipo de escuelas. Jejeje. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, equipo, familia, poderosos, compañeros de aventuras ginodianas, camino a la riqueza y a la abundancia. Buenos días. Para cada uno un saludo muy especial y vamos a leer el chat. Gracias, Noemí, por escribir en el chat. Y felicitaciones a todos por seguir ahí, en el surco. Y dice Noemi desde Chile, muy buenos días, maravilloso día jueves, día jueves, bendiciones a todos. Aquí tenemos a Mayrita de Ecuador, además de Noemí de Chile, a Fernando de Ecuador, a María también, a Latiel también. Tenemos mucha población de poderosos hermanos ecuatorianos, Eduardo Chamba, John Edison Corrales, bueno, John Edison ya es Colombia, Nilda Ecuador, Sandra Colombia, Carmencita de Ecuador también. Muy bien. Vamos a hacer una alianza colombo-ecuatoriana chilena maravillosa para tomarnos el mundo con todos estos conocimientos. Amén. Dice Carmencita, amén. Muy bien. Bueno, familia, impresionado, impresionado porque desde este sexto piso leo este libro. Digo, Dios mío, a mí me ha pasado todo eso. Imagínense, yo creo que Raymond y Eduardo Chamba me entienden. Sí, que son como un poco contemporáneos míos. En el 2011, y repitieron tanto el 2011, en el año 2000 terminé 9 años como empleado de la fiscalía. Sí, Fernando, estamos cuestionando la educación, pero tenemos que mirarlo en retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás en nuestras vidas. ¿Qué de estas cosas nos pasaron y que fuimos títeres? En el caso mío, fui un títere de todo ese sistema educativo tradicional. Y me siento tan agradecido con Dios, con la vida, de estar en Hinode, como esa ventana, una ventana hacia el futuro después de haberse cerrado todas esas puertas. Porque para muchos se nos han cerrado la puerta del empleo, se nos ha cerrado la puerta de tener un negocio tradicional propio, ¿sí? Por el esfuerzo de inversión y los costos contributivos y todo esto que han explicado. Y la única opción que yo declaro para mí, porque hay más opciones, hay muchas maneras de ganar dinero. Upa. Y con la experiencia que uno tiene en 50 años laborales, porque los 11 primeros años fueron de inocencia pura, ¿no? Pero a los 12 años muchos empezamos a trabajar, a identificar el trabajo, ¿no? Trabajo no remunerado, porque nos obligaban a trabajar nuestros padres sin darnos un peso, pero ¿para qué si nos daban el resto y todo su amor? Lo importante es que fuimos víctimas, muchos de nosotros, y yo creo que la mayoría de los de la sala, eh, de un sistema utilitarista que manipuló nuestros sueños, deseos, expectativas. Pero en medio de todo eso, el Señor Dios del cielo es grande y nos ayudó a desarrollar habilidades, nos ayudó a desarrollar y a tener logros, ¿no? Y a tener logros, porque todos en la sala hemos tenido logros en medio de esto. La educación tradicional, como dice Fernando allí, no es que sea mala. No se trata de que sea mala o buena. Se trata de que es diferente. Un empleado no es mejor que un autoempleado. Nosotros aquí en la sala no somos mejores que los que no están aquí. Solo somos diferentes y tenemos una oportunidad diferente. Y tenemos la oportunidad de ser más diferenciados todavía.
En este momento tenemos planes para irnos para Brasil y ya tenemos la intención aquí de estar ahorrando y que octubre tiene que terminar con algún nivel de ahorro en un marranito, en una cajita o así sea en los utilitaristas bancos, porque podemos apalancarnos del sistema tradicional para saltar al otro lado del sistema. Eso también, ¿no? También hemos aprendido acá. Le estaba contando que en el año 2000 renuncio a 9 años de trabajar en la fiscalía, en el gobierno, y ahí hicimos una carrera. Hicimos carrera y llegamos al tope. Ya no había para dónde más subir ahí en ese esquema. Y entonces me aburrí del esquema. Pero yo estuve 9 años sacrificando lo que mi padre me enseñó a ser independiente, porque nunca había mi papá empleado, por el sueño de tener una casa para mi familia. Y en el 2011, así como lo escribe en el libro, o sea, se perdió la casa en la crisis de el UPAC en Colombia, se llamó el UPAC, ¿sí? Y perdí esa casa. Y ahí de tumbo en tumbo. Pero ¿qué es lo importante? Familia, lo importante no es lo que nos pasó, ni lo que sabemos. Lo que nos pasó y lo que sabemos y de lo que nos estamos dando cuenta ahora con estas lecturas, con esta educación que estamos tomando, es qué vamos a hacer con lo que nos pasó, qué vamos a hacer con lo que sabemos y qué vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo. Así, mis queridos líderes, porque ustedes son líderes, están liderando su proceso igual que nosotros. Mis queridos diamantes, porque sabemos que hay una ruta diamante. Sabemos que podemos tomar la decisión hoy jueves 23, hoy jueves, ¿verdad? Sí. Hoy jueves 23 de octubre podemos tomar la decisión de empezar a soltarnos de esa tradicional educación manipuladora y utilitarista del sistema tradicional y empezar a caminar hacia nuestra libertad, poniendo en práctica las AGRs, volviendo a sentarnos a planear antes de hacer, volver a sentarnos a soñar o acostarnos a soñar. No, porque así nos da sueño, ¿cierto? Es mejor soñar despierto. Podemos decidir hoy sentarnos a planificar, a escribir nuevos sueños, nuevas metas, a volvernos a ilusionar, a recuperar esa autoconciencia de que hijo de rey no vive como mendigo, de que tengo las habilidades, a volver a recuperar la fe, la creencia en nosotros mismos, a pesar de nuestras propias decepciones y autodecepciones. Porque podemos estar mirando al espejo y estar diciendo, que no he sido suficiente y que he sido lo suficientemente estúpido como para no caer en cuenta de que tengo dones, cualidades y que he sido lo suficientemente tonto como para no reconocerme hijo de Dios con todo el potencial para tener todo lo que sueñe. Podemos llamar, o es un llamado a la autoconciencia, a la autorreflexión, una invitación. Piedad y yo hoy y mañana estamos haciendo un nuevo plan, enmarcando de nuevo nuestro plan de vida. Y me corrió un fresco que me recordaran que este señor Sanders empezó a los 65 años. Digo yo, Dios, tengo 4 años de ventana todavía para decir se puede empezar de nuevo. Tenemos una oportunidad, mis líderes poderosos, de contar una nueva historia, de volver a escribir una nueva historia. Si otros ya lo han hecho, ¿por qué no nosotros? Si otro ya pudo. Tenemos, tenemos huellas de gigante delante de esa arena de la playa que puede ser nuestra vida actualmente. No importan las borrascas allá en el horizonte o las que hayamos pasado, pero tenemos la oportunidad de caminar tras las huellas de gigantes. Ahí tenemos un gigante en construcción en John Carlos, que ha dado un ejemplo maravilloso en esta compañía de resiliencia. Sobre todo yo reconozco en John Carlos una prueba de humildad, pero una prueba de humildad tremenda, porque es que volver a empezar después de tener esa huella de que no, que se fue, que ya no está,
aunque no se retiró de Ginoe, pero quedó inactivo y simplemente dejó de ser equipo de apoyo en un momento. Eso requiere mucho valor volver a empezar en el mismo escenario, volver a empezar en el mismo escenario, donde no hubo escenario o fue temporal. Eso es de valientes y yo reconozco eso. Y veo cómo se ha ido superando y cómo nos ha dado ese ejemplo. Veo a un Manuel Moraes, un hombre que no necesita trabajar en este tipo de negocios. Él es un exitoso en su cuadrante de autoempleado como arquitecto y muy exitoso en el cuadrante de inversionista. Tiene hasta, imagínense, tiene hasta pasaporte diplomático él y sus hijos. Cuando nosotros vivimos en México y compartimos apartamento con él, yo siempre me confundo, no sé si es Rodrigo o Roberto, yo los veo iguales. Yo no me piedad si me dice, ¿con quién fue que compartimos apartamento en México? Nosotros cuando trabajamos en México, ese año, eh, antes de venirnos para Colombia por las situaciones de salud, eso, yo me di cuenta de eso, dije, Dios mío, esta familia no necesita hacer redes de mercadeo en Gínode, pero para quienes conocen la historia, a Piedad, que fue quien empezó el negocio de Gínode, a Piedad la enganchó fue escuchar a Manuel Moraes decir que él es misionero de prosperidad. Estaba buscando mi otro celular porque ayer escuché repetidas veces un audio de la semana que tiene Manuel Moraes en Brasil, está en portugués porque es del sistema educativo en Brasil, acerca de los próximos 20 años de su vida. Y entonces él decía eso, él empieza el audio contando que cuando empezó Gínode, él ya había viajado por muchos países del mundo. Creo que Manuel ha visitado y conoce más de 30 países en el mundo. Él ya era millonario cuando llegó a Gínode, pero construyó otro ingreso muy importante en Gínode como Imperial, con base, y eso fue lo que a nosotros nos hizo mirar serio en Gínode, familia, con base en la ayuda mutua, en el servicio, no en hacer dinero, porque él no necesitaba dinero. Entonces tenemos en el equipo de apoyo a un vendedor de repuestos de carro convirtiéndose en un hombre rico hacia millonario con el ejemplo de la autosuperación, la educación financiera y el apoyo en el sistema educativo. Tenemos a un millonario como Manuel Moraes que construye Gínode por amor a la gente, porque él dice, no, no voy a dejar el legado siendo arquitecto, pero puedo dejar un legado y el ejemplo para mis hijos, el ejemplo de familia que son ellos. Él también dice en ese audio que me comprometo en esta sesión a traducirlo y publicarlo. Lo voy a traducir y publicar. En ese audio dijo que los hijos estudiaron inclusive en Harvard, imagínate, y decidieron hacerse profesionales en redes de mercadeo en Ginoe en lugar del sistema tradicional y por decisión de ellos. Él comenta en ese audio que lo único a lo que los presionó a Glaucia, la esposa, y a sus hijos fue en ir a la primera convención. A lo único que los presionó, porque él le quería mostrar la diferencia. Y con Gustavo Benetti fueron a esa convención, donde encontraron, y ellos cuentan con mucha ternura, lo he escuchado, ellos cuentan que estando sentados allá atrás y ven pasar los diamantes y ven a todo tipo de personas diciendo, yo recogía tarros de basura en la calle y ahora soy diamante. Yo tengo posgrado y 2 especializaciones y soy diamante. Otro diciendo, yo soy estudiante y soy diamante. Yo soy ama de casa y soy diamante. Y ver que cualquier persona podía llegar a diamante. Ellos se miraron y lloraron. Gustavo Benetti y Moraes lloraron en la primera convención porque dijeron, encontramos lo que estábamos buscando. Familia, el encuentro de liderazgo del pasado sábado lo dio nuestro offline crossline, Gustavo Benetti. Escúchenlo, vayan de nuevo y mírenlo. Porque estos hombres que llevan 30 años en la industria y más, ellos comprendieron que negocios no es hacer dinero. Hacer dinero es la consecuencia,
prestar servicio, el servicio viene primero, detrás viene el dinero. Y quienes vamos comprendiendo eso, estamos destinados a manejar abundancia, porque el Padre Celestial a sus hijos que administran en lo poco les da lo mucho, porque nadie puede gobernar una ley más grande si no ha gobernado una ley más pequeña. Y todos estamos en esa misma tarima, en la tarima de la prueba, antes de estar en la tarima de los aplausos. Mi gente, felicitaciones por estar acá en este último minuto. Vayan arreglándose el moño, prendan su cámara, abran su cámara, su mente y su corazón, porque vamos a tomar la foto del último minuto. Y felicitaciones a cada uno. Créannos, entre más equipo de apoyo uno es, más ama a su gente, porque reconoce que todos estamos en un proceso. Y arriba de Manuel Moraes, en la línea de patrocinio, está Yupiara Meneses, un hombre que hizo su primer $1.000.000 con restaurantes y que llegó a Estados Unidos, invirtió $300.000, todo lo que tenía, y quebró, y se mantuvo, y fue llamado a ser parte, por parte de Manuel Morales, de este equipo, y ahora es nuestro Imperial Elite en Estados Unidos, con el que vamos a abrir mercado el año entrante. Así que prepárate, porque sabemos lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Y tenemos a quienes nos sostienen, y junto con ellos a una línea de auspicio maravillosa. Mis queridos y queridas, abran su mente, su mano y su corazón, porque vamos a tomar la foto de la decisión. Es hoy. Sí, uno, dos y tres. Eso es. Un abrazo a cada uno, abran su micrófono, despídanse y que Dios bendiga sus decisiones. Bon día, guten morgen, nos vemos hoy en el jueves 8 p.m., día de Open, presentación internacional. Bendiciones para todos. Gracias, Dios Alex. les bendiga. Tremenda lectura. Muchas gracias, mi Imperial Alex. Gracias a los Gracias a líderes. todos. Bendiciones. Saludos para todos, familia. Chao.